Pues ya se habló mucho y yo creo que toca esperar, pero sigue saliendo información interesante. Mario tenía toda la razón. Mario Méndez Acosta nos lo dijo. No le van a formular ningún cargo a ese general en Estados Unidos. A mí también me parecía un poco inverosímil. Y sí, ya le dijeron, pues no, usted perdone. Pero dijeron, a nosotros no nos queda la bolita, ahí va para allá la bolita. Y van a liberar a Cienfuegos, nos lo van a traer. Dijo Ebrard, porque es responsabilidad de ellos su traslado y la atención del personaje. Va a llegar a suelo mexicano y lo primero que van a hacer es quítenle las esposas. Y yo creo que lo van a dejar libre una vez que esté aquí. Mario. No hay caso. Se supone que van a mandar la evidencia. Ya la mandaron. La evidencia es únicamente la denuncia de un soplón. Ya la mandaron la evidencia, se supone que llegó el 11, pero hay un intríngulis. En México, las grabaciones ilegales no entran en un juicio formal. No. Y eso es lo que ellos tienen contra él, grabaciones de teléfono en las que no se comprueba que el que estaba en ese teléfono Era el general. Exacto. Sí, no tienen la comprobación. A las 10 de la mañana es la forma legal de que ellos lo puedan entregar a las autoridades, bueno, lo puedan trasladar a México. Pero ya de ahí en adelante el general estará libre. Y se supone que es la fiscalía ahora la que va a tomar el asunto. Pero no pueden. Aquí en México no es válido una confesión como la que ellos argumentaban que tenían en su contra. Pues le dejan un trompo a Gertz Manero, porque es el que va a tener que salir adelante. Si lo libera, si lo deja bajo arresto domiciliario, o se lo lleva, o lo da. Son los jueces. No, le queda una más, Mario, que se lo dé este archivo a los elementos de la justicia militar. Yo creo que aquí, híjole, pues mal de principio a fin. Para empezar, es una situación totalmente atípica. Nunca había sucedido algo similar. Generalmente te mandaban algún reo por un acuerdo de extradición, o sea, obviamente para poderlo procesar aquí en México por algo que se cometió en el extranjero o que el delito también está tipificado en México. Pero este asunto de, a ver, aquí están las pruebas, pero yo no lo voy a juzgar, mejor te lo paso, eso es algo inédito en la historia. Al menos, sí, yo no recuerdo nada similar en los últimos 50 años. Ahora, aquí nuevamente, desgraciadamente, pierde el gobierno mexicano, porque parece ser que en todo caso es el ejército el que presiona al gobierno mexicano para que salga bien librado Cienfuegos y ya no se involucre más al ejército como institución en asuntos de crimen organizado, de narcotráfico y demás. Porque acuérdense que no le avisaron al gobierno del presidente López Obrador, los gringos no le avisaron que iban a capturar a Cienfuegos. Ese día que lo detienen, pues de pronto empezó a tuitear el secretario de Relaciones Exteriores diciendo, pues nos acaba de informar el embajador, los agarraron totalmente, no era una operación conjunta, vamos. Entonces ahora es como, ahí te lo regreso, ahí tú te encargas. El presidente yo no creo que se eche el tiro de seguir todo ese proceso para que el ejército en un momento dado quede mal parado. Porque evidentemente Cienfuegos es ejército, no es un ciudadano común. Yo creo que no es un problema, pero sí es una situación muy, muy delicada para el gobierno de López Obrador. Liliana. Pues precisamente el argumento que se utiliza aquí para que entreguen al general Cienfuegos a México es eso de que nunca se le dio conocimiento a México de que se le iba a detener, de que se le estaba investigando a este general y que era una forma de dañar esa relación bilateral que tienen estos dos países para tratar todo lo del asunto del narcotráfico.
Entonces, como para dejar las cosas en paz entre los dos países, es decir, Estados Unidos desiste de los cargos, de la investigación, de la acusación y de todo, y le dice, ¿sabes qué, México? Ahí te va el general, porque además otra cosa, se supone que México empieza a investigar al general Salvador Cienfuegos a partir de que se le da la detención en Estados Unidos, porque antes que eso, en México no tenía ningún cargo, ninguna anomalía. Entonces, ahora se le va a seguir en México bajo ya la investigación que se le hizo a partir de la detención en Estados Unidos. A ver cómo lo manejan, pero el chiste es que no se dañe al ejército. No, pues no, que muy amigo Trump y que por eso no lo reconocíamos a Biden y todo eso. Ahí no, esto es una trastada de los norteamericanos. Esto no se hace porque aquí a quien hace quedar mal es el gobierno de México. Ya me imagino ayer en la fiscalía, Gertz, López, consíguete un caso, a ver, ármate una carpeta así en friega para tratar de que ahorita que nos entreguen a Cienfuegos lo podamos detener por algo. Yo no creo que haya una gran investigación, porque si hubieran tenido una gran investigación sobre Cienfuegos, se hubieran puesto de acuerdo con los norteamericanos para esa detención. Sí, ahora eso que está diciendo Liliana Marina, que dijeron consideraciones de política exterior, fue uno de los argumentos que utilizaron para liberarlo. Otro, que porque México se había puesto duro y que ya no iba a compartir información con la DEA si no les daban al preso número 9. Son paparruchas. ¿Para qué? ¿Cuándo los gringos han esperado que les demos información? Nunca. Exacto. Sí, nos lo dan porque en realidad va a salir. Saben. Libre allá. Exacto. En 5 minutos. Sí, ellos nunca han tenido ni consideraciones políticas con nosotros, ni amabilidad. No. Vamos a ver qué pasa cuando llegue. Va a ser muy interesante una vez que aterrice y ver el trato que le dan. Si va por el camino Lozoya o el camino Robles. Cualquiera de los dos es muy delicado para el gobierno. Si lo dejan libre, la gente se va a enojar. Si lo meten a la cárcel, el ejército se va a enojar. Y el ejército es una de las instituciones más importantes ahorita, Dora. Sí, es pregunta. ¿Será que nos regresen también al Chapo? No, mira, No. el monero Hernández hoy sí me hizo reír, porque en su cartón de hoy dice el monero Hernández, pone a Cienfuegos en una cárcel preguntando, ¿me puedo llevar a Genaro y que él me investigue? Es la cadenita, Chapo, Genaro y lo que se sume en la semana. Sí. Por eso pregunto, dada la amabilidad con que en algún momento saludó a la señora le entrega una carta pidiéndole precisamente eso, que Chapo sea regresado a México. ¿Será que en consideración el señor Donald Trump, antes de que abandone la presidencia, nos regrese al Chapo? Es pregunta. Pero no tienen que ver los dos asuntos. No. Al Chapo jamás no lo darán porque era un criminal buscado por ellos. Sí. Que le pudieron Estaba en la comprobar. lista de los más buscados. El otro no, el otro cayó por casualidad, por referencia, porque alguien lo que denunció en alguna, y en realidad no tenían un caso para apoyar. No tienen que ver los dos asuntos entre sí. Entonces, son otras cosas. Entonces, esto nos lo dan para que nosotros lo resolvamos como nosotros tengamos a bien, nada más. Pero es de esas veces que dices, no me ayudes, compadre. Se supone que, te digo, que eran muy cuates Trump y el presidente López Obrador, y esto mete en un brete al gobierno, por lo que dice Manelik. No lo mete, le resuelve un problema al gobierno, porque el gobierno en México iba a tener un problema con el ejército. Bueno. Porque el ejército estaba muy a disgusto con esto. Claro, pero... Entonces, ya en México eso lo puede resolver así en petit comité con el ejército. No, bueno, yo creo que aquí el gran ganador es el ejército. Ahí sí, no hay duda. Pero para todo lo que ha dicho el presidente, que la campaña contra la corrupción y el combate y todo esto, es un revés. Al final será un revés porque, como dice Manelik,
Si no lo procesa, lo van a acusar porque la impunidad en México. Y si lo procesa, se metería en un problema con el ejército. Es perder el presidente. Rosa González Rangel de Tlalpan, 78 años. Señor Rosas, ¿la ropa sucia se lava en casa aunque se percuda? Lo digo por lo que acaba de comentar del general Cienfuegos. Por eso lo traen. Que por eso lo traen, para lavar la ropa aquí. Pero es absurdo. No. No, a mí sí me parece. Traerlo y aquí ya sabremos lo que hacemos. Claro. No, pero si hay delitos, y por eso lo detuvieron allá, si hay delitos cometidos en Estados Unidos por él, tendrían que haberlo juzgado allá y México solicitarlo a través de extradición. Pues, Pero aquí, ¿qué hizo? Lo detiene supuestamente con elementos para vincularlo a proceso y luego el gobierno de Estados Unidos dice, ahí se los dejo, lo cual es una cuestión política, no tiene que ver con la cuestión jurídica, que lo están tratando de revestir jurídicamente, efectivamente, pero esto, no, insisto, no se había visto nunca. Y es del amigo, gracias Trump, tú que quieres tanto a nuestro presidente.